Bueno, mi nombre es Ingrid Hernández y después de ver el documental La Frontera Vertical, habla un poco de cómo la migración de los países centroamericanos hacia Estados Unidos y pues siendo México el paso. Bueno, un poco del contexto histórico de los países centroamericanos y qué provoca esta migración masiva. El documental empieza hablando desde El Salvador, que aquí se comenta que hubo una masacre del 32, porque sucedió en 1932, como una guerra civil donde los campesinos se alzaron por la intervención del gobierno que tenía, ya que los hacían trabajar en condiciones de esclavitud. Esto terminó pues en una muerte masiva de todos los campesinos y al final, bueno, el gobierno tomó acuerdos políticos y no sociales. Entonces pues esto fue como una herida para el país que se trató de retomar hasta 1981, 1992, que empezó la guerra civil de El Salvador buscando igualmente un cambio social. Aquí, investigando un poco, igual se comentan cifras de 75,000 muertos, que también eran cifras que ni en países en guerras en ese momento tenían de muertes. Ese conflicto acabó gracias a acuerdos políticos, donde igual no se tomó en asunto los problemas sociales que tenía el país. ¿Y por qué surgió en estas fechas? Más o menos como en los 1970 y los 60 era donde América Latina estaba sufriendo como un poco de otra vez olas guerrilleras en muchos países de latinoamericanos. Entonces fue hasta el año de 1981 que pasó en El Salvador. También aquí surgieron muchas pandillas. Y bueno, del posicionamiento internacional de México y Estados Unidos frente a este fenómeno. En una parte se comenta que Estados Unidos no es el único país que trata de intervenir entre la migración que existe de Centroamérica con México. Se habla de los países del norte global, que entre comillas son como de los países líderes o donde buscan que la migración, o sea, se dan cuenta que la migración entre los centroamericanos de Estados Unidos y de Estados Unidos se podrían desplazar a otros lados. México es el paso de estos migrantes para llegar a Estados Unidos, y todos estos países obligan a México a poner un poco más de barreras para que los inmigrantes no traten de llegar a Estados Unidos. ¿Cómo recibe la sociedad local el fenómeno migratorio? Pensando en el caso de Tapachula. Aquí hablan de dos ciudades fronterizas. Sí, era Tapachula y Tenosique, que son como de las dos ciudades más cercanas hacia la frontera, que por obvias razones esta recibe más migrantes. Bueno, lo que se veía era que en estas ciudades los locales llegaban a tener como cierta frustración porque veían muchas personas que no se movían o no se desplazaban o se quedaban o se asentaban. Entonces esto empezó a causar discriminación de raza generalmente, y también se empezó a generar un poco de apatía hacia las personas y hacia la situación de estas mismas, llegando al extremo de tratar de discriminarlas o de ponerles igualmente pues más trabas sociales, y tal vez arrebatándole oportunidades si querían buscar trabajo o cualquier tipo de situación, o ya llegar a violencia, también podría decirse. ¿Cómo la ayuda de la sociedad civil y las organizaciones sociales para enfrentar esta migración? Pues se comenta de varias instituciones, que las instituciones que se ve que tienen mayor impacto en esto son las que son creadas por las mismas personas que han pasado una situación así o que viven día a día cómo es la situación de las personas migrantes. Esto puede ser por atención médica, apoyo de alojamiento, así como tratar de buscar mejores oportunidades. Esta fue una de las instituciones que ha ayudado a migrantes jóvenes que tratan de seguir sus estudios universitarios y tratar de brindarle
las vías para llegar a sus estudios. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo con los que se enfrenta la población migrante? Bueno, en general, principalmente la deportación. Y esta deportación pues viene ligada a la violencia que pueden llevar a tener, torturas también al ser detenidos y ser metidos en centros de alojamiento, que esos se ha tratado de cambiar las palabras, no las acciones como tal, en vez de centros de detención, centros de alojamiento, y todo lo que puede llevar a esto. Igual regresarlos a su país, que no sería mejorar su situación de ninguna forma. También la guerra del narco que se vive aquí en México cada vez más. Esto pues ha afectado, o se ve que afecta mucho a los migrantes. Y también no tener acceso a la salud. Y también otra de las instituciones que apoya mucho es tratar de brindar esta atención médica que a las personas que se quedan a la frontera o ya no se movilizan o no pueden seguir con su trámite, pues son las personas que necesitan un poco más de atención médica, ya sea por diferentes razones, no por enfermedades como del momento, sino ya cosas un poco más crónicas. Y bueno, ¿cómo se usa la terminología de los derechos humanos en los gobiernos para enfrentar la migración? Como comenté, son los cambios de los términos que se usan, ya sea crear centros de alojamiento, no de detención, tener un control migratorio, no como un control de detención de las personas, y así también como el trato de los migrantes que son al ser detenidos, que realmente es meterlos a la cárcel, pero sin jurídicamente esté aceptado que es una cárcel. Y bueno, las prácticas que se llevan a cabo tratan de hacerlo lo más discreto posible. Y bueno, personalmente lo que también percibí del documental es que igualmente tenemos fronteras artificiales, ya sea construidas o socialmente, que tenemos unas fronteras, o que creo que nosotros los mexicanos somos, pues no son una de las culturas más racistas, porque creamos fronteras artificiales hacia nosotros mismos y con mayor razón a migrantes, también como fronteras naturales, que se ve, hay un río que tiene que atravesar entre países, así como el que se encuentra entre México y Estados Unidos. También de la importancia de cambiar la perspectiva en la que se ve la migración, más bien ver la causa, por qué quieren migrar o por qué necesitan migrar. Y también, aunque México no es una de las mejores opciones para quedarse, o también porque sufre problemas o no es estable, porque México no es un lugar o no es una opción para quedarse, o sea, ¿qué no tendríamos o por qué no México es una opción simplemente de quedarse? Porque tienen que pensar hasta llegar a Estados Unidos. También creo que hay muchos organismos e instituciones en general en cualquier ámbito, y en esta parte pues vi que hay muchos organismos que realmente los que son hechos por el gobierno son más sistemáticos, que se nota que las personas que la dirigen no conocen la situación o no lo han vivido o simplemente no lo ven como de una manera más pues sistemática. Entonces realmente no se ve que busquen un apoyo hacia las personas, sino pues a su propia institución. Y también como el dinero que se invierte de Estados Unidos para tratar de que las personas no pasen, ¿por qué no invertir ese dinero en apoyar de alguna otra manera para que no haya necesidad de crear fronteras?